Hola chicos, bienvenidos al curso. Voy a tapar aquí porque decía sexto básico y las materias para séptimo. Hice este canal para que podamos ir subiendo las clases y ustedes puedan repetirlas. Sé que para algunos es más fácil buscarlas desde YouTube que bajarlas desde Classroom, ¿ya? Así que vamos a retroalimentar un poquito, ya que esta pausa, yo sé que muchos se desconectaron completamente. Así que vamos a ver las grandes civilizaciones. Ya vimos qué hizo posible la aparición de estas grandes civilizaciones. Por eso les dejé esta imagen que es como un súper resumen, que en definitiva son los cambios que trajo la revolución agrícola. ¿Por qué dice la revolución agrícola? Porque recuerden que estábamos viendo la prehistoria o paleohistoria y luego viene la edad antigua, que es la que estamos en este momento. Lo vamos a ver después en un PPT más clarito. Entonces, en la paleohistoria o prehistoria, que tiene esos dos nombres, tenemos distintas edades. Una va a ser el paleolítico, la siguiente va a ser el neolítico y luego va a venir la edad de los metales. Durante el neolítico va a haber una revolución agrícola y esta revolución agrícola va a producir muchas cosas, entre ellas el aumento de la población, el desarrollo de creencias y pensamientos, la actividad artesanal, la especialización del trabajo, nuevas técnicas en la fabricación de herramientas y la domesticación de animales. Aquí podemos ver, por ejemplo, el surgimiento de las primeras aldeas. Aquí tenemos las técnicas en fabricación de herramientas, ya que ahora se van a volver sedentarios, ya no van a ir de un lugar a otro como iban antes para poder adquirir el alimento. Ahora el alimento lo van a poder sembrar y cosechar, ¿cierto? Por lo tanto, se van a establecer en un solo lugar. Y esto le va a permitir desarrollar una sociedad jerarquizada donde hay una persona a la cabeza, ¿cierto? Un gobernante, un desarrollo de creencias nuevas y pensamientos que van a estar atribuidas al sol, a la vegetación, ¿cierto? A la lluvia. Entonces, todos estos van a ser muchos cambios que se van a producir. También la pintura, va a surgir la arquitectura, etcétera. Todo esto se va a desarrollar gracias a la revolución agrícola. Y esto es lo que habíamos visto anteriormente. Ahora, ¿qué es una civilización? Tenemos que una civilización es una población muy numerosa con una sociedad compleja. Cuando hablamos de compleja se refiere a que tienes todos estos elementos, no alimentos, de una población jerarquizada, ¿cierto? Con un gobernante. Va a tener también una presencia de grandes ciudades que se van a destacar en la arquitectura, la pintura, etcétera. Aquí lo podemos ver con mayor claridad. Pueden anotar esto también en sus cuadernos, que les sirve también como guía resumen. Se organizaron en torno a ciudades, poseen una sociedad estratificada, poder político centralizado, es decir, con esta figura que va a ser la que va a organizar todo. Un sistema de escritura y contabilidad, a eso se refiere con la complejización también. Un desarrollo del conocimiento científico, complejización también, sistema de creencias religiosas y actividades económicas de alto rendimiento. Aquí está la línea de tiempo que nos va a ayudar a contextualizarnos en cuanto a ubicación temporal. Esto fue lo que pasamos anteriormente, la prehistoria, ya pasamos todas estas etapas. Ahora estamos en la edad antigua, luego vamos a ver edad media y ya en octavo es cuando van a ver lo que es edad moderna y edad contemporánea. Y esta, como se ve aquí, está marcada por la invención de la escritura. Una vez que se inventa la escritura, pasamos a la siguiente edad. Y esto se va a producir a través de los sumerios, que van a ser quienes van a inventar la escritura. Aquí tenemos un mapa con la ubicación temporal y espacial. Lo que me interesa de este mapa es que puedan observar, acá tengo otro que está más clarito. A ver. Ya. Que las primeras civilizaciones estaban en conjunto, es decir, en tiempos paralelos,
no es que habían una civilización y después surge la otra y después vino la otra, no es así, todas convivían al mismo tiempo en distintos sectores. Y aquí en el mapa se puede ver dónde estaban estas civilizaciones. Por ejemplo, aquí tenemos la Sumeria, que la puse acá dentro de este círculo. ¿Por qué? Porque la civilización sumeria fue una gran civilización que estaba dentro de otra gran civilización que era la civilización mesopotámica y que estaba en el Medio Oriente. ¿Por qué es Medio Oriente este sector? Se los voy a explicar más adelante. Vamos a tener la civilización china, la olmeca y la chavín de Huántar que se van a desarrollar en América. Vamos a tener la civilización fenicia, cretense, micénica, egipcia, india, etc. ¿Ya? Aquí podemos ver las fechas del 3100 aproximadamente antes de Cristo, es cuando aparece la primera civilización que vendría a ser la sumeria, luego la mesopotámica y así lo podemos ver por estos colores que lo van a tener clarísimo en su PPT. Espero que lo estén viendo en conjunto. Si lo pueden imprimir mejor, si no, no importa porque voy a intentar mandárselos al celular en formato PDF para que lo puedan ver sin problema. También tengo acá el mapa para que lo vean a escala, como si lo hubiéramos hecho un zoom, ¿cierto? Porque estas civilizaciones, estas grandes civilizaciones, se les va a llamar civilizaciones fluviales. ¿Por qué? Porque van a haber ríos que van a atravesar estas civilizaciones y que van a generar que estas personas se asienten en esos lugares, porque ahí están los ríos, y donde están los ríos es donde nosotros podemos plantar, donde nosotros podemos cultivar, ¿cierto? Entonces, por eso se van a desarrollar aquí. Por ejemplo, en Egipto la mayor parte es desierto, sin embargo, lo cruza el río Nilo y la civilización se va a desarrollar al borde del río Nilo, en ambos bordes. Entonces uno podría decir, ¿por qué las grandes civilizaciones van a estar, no sé, por lugares tan secos, por ejemplo, la civilización egipcia? Pero claro, es por esto, porque las crecientes de los ríos, cuando estos se desbordan, van a inundar todo lo que es alrededor y van a hacer que la cosecha, que la siembra, mejor dicho, mejores y se alimente de este cauce y se pueda tener una buena cosecha, ¿cierto? Aquí tenemos la civilización mesopotámica entre los ríos Tigris y Éufrates, la India, que va a estar atravesada por el río Indo, y China por el río Amarillo y el río Azul. Estos entonces se van a considerar civilizaciones fluviales. Yo les dejé un video, una cápsula del tiempo que encontré en YouTube que era muy buena de un canal argentino, y en ese canal explicaba muy bien esto de las civilizaciones fluviales, así que espero que vayan relacionando. Aquí está, por ejemplo, uno de los aspectos que provocó o que favoreció el estar rodeado de estos ríos, y es que una agricultura fértil, en este anterior aparece más claro, a ver. Facilidad de comunicación, y que hayan tenido facilidad de comunicación también implica un desarrollo en los sistemas de navegación y transporte. El hecho de que la agricultura sea fértil también genera excedentes agrícolas, acumulación de riqueza y también intercambios comerciales, ¿cierto? Va a haber crecimiento de las ciudades, de artesanos, metalúrgicos, va a haber una especialización del trabajo. Por lo tanto, todo esto va a favorecer el estar cerca de estos ríos. También va a haber una mejor organización religiosa porque también se le van a asignar divinidades asociadas, por ejemplo, al sol, a la luna, a la vegetación, los que le explicaba anteriormente. Y el faraón va a ser el que va a estar a la cabeza muchas veces. Por ejemplo, en Egipto el faraón era la figura, pero también van a haber otro tipo de gobernantes. Entonces, esto es súper importante. Ahora vamos a pasar directamente a lo que quiero que veamos. Lo anterior era esta retroalimentación y esta es la clase en sí. Vamos a ver las grandes civilizaciones. Yo les había dejado un video que encontré en YouTube donde se explicaba un poco la civilización sumeria con la civilización egipcia.
pero algunos me señalaron que no entendieron muy bien, así que preferí hacerlo yo misma y explicarlo con mis palabras, a ver si puedo guiarlos un poco mejor, y si no me hacen ahí sus preguntitas en Classroom si tienen alguna duda. Vamos a ver Mesopotamia. ¿Por qué quise corregir? Porque en el video que yo les mandé hablaba de la civilización sumeria. Y la civilización sumeria está dentro, o sea, es anterior a la mesopotámica, pero Mesopotamia es el lugar donde va a estar, donde va a vivir la civilización sumeria. Por lo tanto, lo que van a hacer para su trabajo de los mapas visuales es ver la civilización, investigar sobre la civilización mesopotamia. Algunos ya me lo mandaron, los revisé, están súper buenos. Quienes no hayan terminado aún, tienen toda esta semana para terminarlo y solamente tienen que hacer 2, recuerden, Mesopotamia y Egipto. Entonces ahora voy a proceder a explicarlo más clarito. Ahí, en cuanto a la ubicación geográfica, aquí tenemos el río Tigris, el río Éufrates, y todo esto va a ser Mesopotamia. Pero dentro de Mesopotamia van a estar estas ciudades, por ejemplo, como Babilonia, va a estar Sumeria, ¿ya? Y por eso va a ser primero la civilización sumeria y después va a venir la civilización mesopotámica, pero van a convivir en conjunto y todas van a ser ciudades que están dentro de Mesopotamia. La palabra Mesopotamia, como tenemos acá, significa entre ríos, que también es llamada corazón de Oriente Medio. ¿Por qué corazón de Oriente Medio? Comprende primero las regiones actuales de Irak, Irán y Siria, pero se conoce como Medio Oriente o Oriente Medio, ya que junta el norte de África, el este europeo y el suroccidente asiático. Entonces es como que se juntan estos 3 continentes en ese sector y por eso se le conoce como el Medio Oriente. Entonces ahora ya saben que cuando hablen del Medio Oriente se está refiriendo a ese sector, a esa zona geográfica. Los pueblos que habitaron en Mesopotamia van a ser entonces, los primeros los sumerios que van a crear la escritura, ¿cierto? Y la escritura cuneiforme, no es la escritura como nosotros la conocemos hoy en día. La escritura cuneiforme se llamaba de esa forma porque sus signos tenían la forma de cuñas o clavos, entonces por eso se llamaba cuneiforme. Aquí tenemos una tablita donde muestra cómo era la escritura cuneiforme. Los sumerios van a aparecer en el 3100 a.C., van a ser esta primera gran civilización y en un principio estos signos que tenía la escritura cuneiforme representaban objetos para simbolizar conceptos o ideas y luego van a representar sonidos. El siguiente pueblo que vamos a encontrar dentro de la civilización mesopotámica van a ser los acadios, quienes van a fundar la ciudad de Babilonia. Le puse ahí ciudad bíblica porque creo que muchos de ustedes le pueden preguntar a sus papás, han leído la Biblia y en la Biblia aparece Babilonia nombrada muchas veces. Entonces, todas estas ciudades que nosotros estamos viendo ahora son esas mismas ciudades que se nombran en el Antiguo Testamento. Los acadios, Babilonia, Persia, Siria, etc. ¿Ya? Entonces, era una metrópoli al sur de Mesopotamia, donde se concentraba el poder político y florecía la cultura. Testimonio de ello son los múltiples palacios, templos y obras arquitectónicas. Muchos fueron destruidos, pero algunos también fueron restaurados. Cuando el imperio babilónico ocupaba el sur de Mesopotamia, el imperio asirio ocupaba el norte. El imperio asirio fue innovador en tecnología bélica. Aquí se puede ver esta imagen que representa el imperio asirio en tecnología bélica, ya que fueron los primeros en utilizar armas de hierro. Y su poderoso ejército incluía también infantería de arqueros y piqueros. También vamos a tener a Persia, que se encuentra en lo que actualmente es Irán, y a mediados del siglo XVI a.C. conquistaron Babilonia y a partir de allí todo el territorio mesopotámico bajo el reinado del rey Ciro. Esto, chiquillos, información de más. Ya no es lo que necesitan en este momento, no quiero que se aprendan todo esto de memoria, los reyes, qué sé yo y todo, pero sí el contexto general. En cuanto a la religión mesopotámica,
tenemos que cada uno de los diversos pueblos que ocuparon la región impuso sus costumbres, lenguas, creencias, y en todos los casos se trató de religiones politeístas. Los dioses, es decir, que veneraban a muchos dioses. Principalmente eran antropomórficos, es decir, que tenían una apariencia similar al de los seres humanos, pero la diferencia con los seres humanos era la inmortalidad que tenían estos dioses. Esto lo pueden ver en todas las historias que se cuentan, por ejemplo, después cuando venga Grecia, cuando veamos Grecia, Roma y todo eso, se van a contar estas historias de estos dioses. Bueno, esto venía desde antes, ¿ya? Y la diferencia con los seres humanos entonces va a ser que estos son inmortales. Los dioses mesopotámicos tenían en común que eran vengativos, crueles con los humanos que no seguían sus órdenes, y no se basaba principalmente en el amor como se predica hoy en día en la religión católica y bueno, en todas las religiones en general, sino que en el temor. Y los principales dioses eran Enlil, que era el dios del agua, y Enki, que era dios de la tierra, y Anu, que era el dios del cielo. También no es necesario que se lo aprendan, solamente son datos para que puedan confeccionar su mapa visual. En cuanto a la ciencia y el conocimiento científico, vamos a tener que fueron muy expertos en lo que es matemáticas y disciplinas derivadas de ella. Bueno, aquí dice muy exacto lo que hacían, yo no entiendo mucho de matemáticas, pero dice, para el cálculo se utilizaba un sistema decimal y otro sexagesimal, que se aplicaba al comercio, tanto la suma y la resta, eso sí lo sé, como la multiplicación y la división, e incluso ecuaciones de tercer grado, que esas no me las sé, ¿ya? Así que ellos desarrollaron este conocimiento científico matemático, y con el paso de los siglos llegaron a utilizar cálculos más complejos, como la raíz y la potencia, que es lo que saben hoy en día, saben, porque yo tampoco me lo sé muy bien. Y la geometría era aplicada en el comercio no solo para calcular intercambios, sino también para calcular volúmenes y superficie. La astronomía les permitía distinguir planetas de estrellas y durante el Imperio Babilonio podrían prever eventos astronómicos. Desarrollaron un calendario lunar y un calendario solar. En cuanto al Código Hammurabi, que es la primera tabla de leyes que se hizo, fue creado durante el reinado de Hammurabi, por eso se le llama así, que era el monarca de Babilonia, y es el documento jurídico más antiguo que se conserva, es decir, las tablas de la ley más antiguas que se conservan. Era algo así como la constitución de ellos, ¿cierto? Este era el Código Hammurabi. Y algunas leyes escritas en piedra no podían ser modificadas ni siquiera por otros reyes. Esto se debe a que se consideraba que tenían un origen divino y que eran entregadas por el Dios de la justicia. Bien, chicos. Entonces, eso con respecto a Mesopotamia. En sus mapas visuales quiero las cosas así precisas, concisas, para que ustedes lo recuerden, y por favor, una vez que los revisen, no los voten, para que juntemos todos los mapas visuales y los puedan guardar para ustedes, a ver si volvemos al colegio o el año siguiente podemos hacer algo con ellos, ¿ya? Porque los que me han entregado hasta el momento están súper geniales. Vamos a ver la civilización egipcia. Ubicación geográfica, entonces, la tenemos acá con este circulito, y ahí vemos cruzando la civilización egipcia el río Nilo. Egipto se encuentra situado en el extremo noreste de África, atravesado de sur a norte entonces por el río Nilo, que desemboca en el mar Mediterráneo. Acá lo podemos ver, su desembocadura, que es donde está la delta del Nilo, en el mar Mediterráneo. A ver si nos retrocedemos un poco. El mar Mediterráneo, aquí está, chicos. El mar Mediterráneo está entre Asia, África y Europa. Es súper importante. Si tienen un atlas en su casa o pueden buscar el mar Mediterráneo y ver el mapa en general para que se ubiquen. Este mar que se ve tan chiquitito va a ser el centro de todo. Por eso es importante que puedan buscar en el mapa o lo googleen y vean cómo se desarrollaron las civilizaciones alrededor de esto, porque más adelante vamos a ver las rutas comerciales que se fueron desarrollando, etcétera. Entonces es muy importante que ya se vayan ubicando geográficamente en el mapa. Y lo que les comentaba, la mayor parte del territorio de Egipto es desierto. Entonces el Nilo, que va a ser este río que lo cruza,
Todas las civilizaciones se van a establecer alrededor de este. Y cada año se desbordaba e inundaba los campos situados a su orilla y los fertilizaba, generando excedentes de alimentos. En cuanto a la economía, se fundamentaba en la agricultura y la ganadería. También la artesanía, el comercio. Las tierras que eran fertilizadas por el Nilo, como les dije anteriormente, servía para cultivar cereales, hacer pan, cerveza, hortalizas, lino, que era el tejido, ¿cierto? El pan, la cebolla, y la cerveza formaban parte de la dieta básica de las clases populares. También otra forma de comercio, que era la ganadería, era fundamentalmente bovina. También eran artesanos los egipcios, así que fabricaban cerámica, joyas, tejidos. Todo esto lo comercializaban con las otras civilizaciones que, como les comenté, eran paralelas a estas y no eran aisladas, ¿ya? Y comerciaban con otros pueblos fundamentalmente a través del mar Mediterráneo, como les comenté. Y el río Nilo lo usaban como vía de transporte. En cuanto a la sociedad, va a ser de carácter piramidal, y ya sabemos que justo los egipcios tienen esta estructura de pirámide. Al igual que ellos hacían estas pirámides, su sociedad va a ser una estructura piramidal. Es decir, a la cabeza va a estar el rey o el faraón, que va a tener un poder absoluto y va a ser la máxima autoridad política, militar, religiosa, legislador, juez supremo, etc. Va a vivir en lugares lujosos, ya en palacios que van a estar rodeados de riqueza, y es considerado prácticamente un dios. El faraón es un dios, ya. Luego vamos a tener la siguiente escala de esta pirámide. Los nobles y los sacerdotes y los altos funcionarios, por ejemplo, como los escribas, que ayudaban al rey faraón, eran familias nobles, poseían tierras, riquezas, cargos importantes, controlaban el comercio, controlaban los ritos religiosos, que eran muy importantes los ritos religiosos, practicaban la ciencia, dominaban la escritura y administraban las tierras del templo. Estos que dominaban la escritura también eran los escribas, ¿ya? Y luego van a venir los campesinos, los artesanos y los comerciantes, que van a ser la mayoría de la población y que van a trabajar y tienen que pagar tributos al rey, y a los grupos superiores, también a los nobles y los sacerdotes, prestan trabajo gratuito y obligatorio en obras públicas. Y finalmente tenemos a los esclavos en la base de la pirámide, que son los prisioneros de guerra, son propiedad del Estado, trabajan en obras públicas, campo, minas, ejército, servicio doméstico. No era un grupo numeroso, pero la vida no les pertenecía, sino que eran propiedad del Estado. El papel que jugó la mujer es importante en Egipto, ya que fue más significativo que en otras civilizaciones. Van a haber incluso faraonas, lo cual no se va a dar en la mayoría de las civilizaciones, pero en Egipto sí se va a dar. En cuanto a la religión, les puse aquí unas momias. La religión egipcia era de naturaleza politeísta también, creían en varias divinidades y diosas también, no solo dioses, que al servicio de la religión entonces van a estar los sacerdotes, que van a atesorar riqueza en los templos, también en los faraones van a atesorar toda esta riqueza, porque ellos creían en la vida en el más allá. Y eran enterrados en tumbas, en estas mismas pirámides que construían, era para poder ser enterrados ahí. Eran muy adornados los sarcófagos, que son este que tenemos acá. Era donde ellos eran momificados y los metían dentro de estos sarcófagos, ¿cierto? Y eran súper adornados, les ponían oro y un montón de cosas preciosas ya, porque ellos creían que con lo mismo que fueran enterrados es con lo que iban a resucitar en la vida más allá, ¿ya? Y, otra cosa, que eran vendados para preservar los aspectos que tuvieron en vida. Esa era la idea, por eso era que los vendaban. Se han encontrado unas momias que al sacar las vendas están, pero se puede ver todos los signos de la piel, o sea, es impresionante. La cultura y la escritura. Los egipcios, juntos con los habitantes de Mesopotamia, fueron entonces los primeros en utilizar la escritura,
Si bien los sumerios van a ser los primeros con la escritura cuneiforme, los egipcios que también van a estar a la par casi en el mismo tiempo, y gracias a ella produjeron una gran cantidad de obras de todo tipo, ya sea literarias, religiosas, científicas, técnicas. También fueron importantes matemáticos, hábiles médicos, expertos en cirugía, en el tratamiento de diversas enfermedades, desarrollaron técnicas de embalsamamiento, que es lo que les comentaba, por esto de la momificación, para conservar los cuerpos lo mejor posible a través de los años de los muertos. Crearon esta forma de escritura llamada jeroglífica, cuyos símbolos van a representar palabras y consonantes. Es decir, cada símbolo es una palabra o una consonante. Esos son los jeroglíficos. Y esta escritura aparece con frecuencia en las paredes de las tumbas y los templos, como en esculturas y hojas de papiro. En algunos casos se le atribuía incluso poderes mágicos. Entonces los escribas van a hacer esto, y gracias a la piedra de Rosetta, que era un trozo de piedra de granito escrita, se pudieron descifrar los jeroglíficos. Lo logró un francés que se llamaba Champollion en 1822, y en esta piedra aparecían 3 tipos de escritura, que era la jeroglífica, la demótica y la griega, y hacían referencia a un mismo texto. Entonces, como ellos ya sabían griego, por ejemplo, pudieron descifrar, comparar los textos con el del jeroglífico, y como en estas 3 escrituras decía lo mismo, pudieron descifrar cómo leer los jeroglíficos y estos papiros que iban encontrando. ¿Ya? El arte egipcio, creo que es lo último que vamos a ver, es mejor conocido que el de otros pueblos de la antigüedad. ¿Y por qué? Porque las creencias religiosas de ultratumba, es decir, de más allá de la muerte, van a hacer que se hayan conservado numerosos enterramientos que han sido encontrados dentro de estas mismas pirámides, ¿cierto? Las momias que se han encontrado, y el empleo de piedra como material en la construcción de edificios religiosos y funerarios, templos, tumbas. También el arte egipcio dice tiende al gigantismo, sus obras son pero así colosales, gigantes, magníficas, ¿ya? Y la pintura y la escultura en relieve empleada en templos y tumbas, unido al empleo de abundantes jeroglíficos que también se han encontrado, todo esto ha permitido conocer con gran detalle la historia del antiguo Egipto. Bien, chicos, eso es todo lo que vamos a ver en esta clase. Ya que, bueno, les comenté, muchos me pidieron que pudiera hacer como con mis palabras este resumen, así que espero que les guste. Terminen el mapa visual esta semana, porque la semana siguiente voy a grabarles otro video con las civilizaciones que vienen, y empezamos con las clases por Zoom. Entonces las vamos a estructurar de esta forma. Vamos a ver una parte del video, lo vamos a ir parando por Zoom, vamos a ir explicándolo, y la siguiente clase, actividad. Esa va a ser más o menos cómo vamos a llevar a cabo esto. Así que la siguiente clase viene, creo que es la civilización fenicia y China, y no recuerdo cuál más. Pero ahí tienen que estar preparados para hacer sus mapas visuales esa semana sin falta. Cariños, quédense en casa, no salgan. Chao, que estén bien.